hay una noticia del orden nacional que nos tiene bastante preocupados, o no preocupados, se presagiaba. Gustavo Bolívar, el director de Prosperidad Social, eso, bueno, de esas cosas que supuestamente son las encargadas de distribuir recursos a la población vulnerable, tiene serios cuestionamientos con el estado de los financieros, sus estados financieros, y porque no ha reportado al fisco de los Estados Unidos sus cuentas en ese país. ¿Qué dice el siguiente informe? Gustavo Bolívar es hoy el director del DPS, el Departamento de Prosperidad Social de Colombia, donde maneja billones y billones de pesos, decía, para los más pobres y necesitados. Pues bien, este sujeto que en el pasado reciente, no hace más de 3 años, estuvo involucrado en un hecho que recorrió de norte a sur y de oriente a occidente a Colombia, por lo que suscitó en cuanto a la muerte de Diego Díaz, hijo de Bruno Díaz, del actor, en cuanto a que el muchacho se suicidó, pero dice Bruno que una de las razones posiblemente para el suicidio de su hijo fue las deudas que lo estaban ahogando y asfixiando, entre otras deudas causadas por el señor Gustavo Bolívar, en cuanto a que el hijo de Bruno le había prestado un servicio de venta e instalación de unos paneles solares en Ricaurte, Cundinamarca, a un predio, a un hotel de Gustavo Bolívar, y Bolívar le pagó a medias o le pagó a pedazos o nunca le terminó de pagar esa deuda. Y el muchacho Diego, pues se vio seriamente afectado, se deprimió y terminó suicidándose. Pues ese escándalo se suma ahora a más escándalos que han sido la constante de este señor. Acuérdense lo de la primera línea y las máscaras que regalaba y las gafas y todo esto, en la primera línea el señor Bolívar. Y ahora, pues hay otro grande, y es que el señor Gustavo Bolívar sería acusado en los Estados Unidos de evasión fiscal y de lavado de activos, de dinero, porque el señor Bolívar adquirió una casa muy lujosa en Miami, y luego, con una serie de artimañas, al parecer, se la vendió a su hijo en $10. La casa está avaluada en más de $3 millones hoy día. Entonces, a eso se suma el video también que vamos a ver de Daniel Briceño, el concejal del Centro Democrático de Bogotá, donde Bolívar no ha querido presentar las declaraciones de renta, cuando en Colombia, pues hasta donde yo sé, pues es obligación que los funcionarios públicos presenten su declaración de renta antes o durante y después del cargo que ostentan, y más un cargo como el de Bolívar en el DPS, que es un ministerio o más que un ministerio. Pues bien, todo esto se suma a las muy bien fundadas sospechas de que el señor Gustavo Bolívar estaría haciendo trampas gigantescas y que lo tienen en la mira las autoridades norteamericanas por lavado de dinero, por evasión fiscal, lo mismo que las autoridades colombianas. Pero bueno, en Colombia, ¿quién está? Pues Petro. Ahí está Cielo Rusinque. ¿Por qué Cielo Rusinque entra aquí al juego? Porque esta señora es la superintendente de Industria y Comercio, y ella, curiosamente, dice la información, al parecer acomodó la ley, la interpretó a su manera, la legislación colombiana sobre declaración de renta de los funcionarios públicos, diciendo que no era obligación que los funcionarios públicos presentaran declaración de renta, y esa manipulación también está en investigación. La ley es la 2013, que los obliga a todos los funcionarios públicos a presentar su declaración de renta. Pues bien, vamos con los videos para que tengamos un contexto más claro de todo este rollo en el que anda metido el señor Gustavo Bolívar por evasión fiscal en Colombia, por evasión fiscal en Estados Unidos, por, ocultar su declaración de renta, ayudado por la señora Cielo Rusinque y por todo este combo de petristas que para ellos aplican la ley del embudo, lo ancho para ellos, lo angosto para la oposición, digamos aquí. Vamos a ver los videos. ¿Qué es lo que está escondiendo el señor Gustavo Bolívar? Párele bolas a esta historia. Desde hace unos meses,
nosotros le solicitamos por medio de un derecho de petición al señor Gustavo Bolívar que nos entregara su declaración de renta. Pero aquí tengo que hacer un gran paréntesis, y es que lastimosamente y por una violación, pero sobre todo por una manipulación a la ley que hizo el gobierno de Gustavo Petro, hoy los colombianos no podemos ver publicadas las declaraciones de renta, esa, la de la DIAN, de los funcionarios y servidores públicos en el país. Recordemos que la Ley 2013 de 2019 había establecido, o más bien establece, la obligatoriedad de que los funcionarios publiquen su declaración para que todo el mundo pueda consultarla. Sin embargo, en una interpretación amañada, la Superintendencia de Industria y Comercio de Gustavo Petro y el gobierno de Gustavo Petro dijeron que esto era un documento confidencial y que por lo tanto la función pública debía retirar esa publicidad de esas declaraciones de renta. Aquí cierro ese paréntesis. Entonces nosotros le dijimos al señor Gustavo Bolívar, oiga, conforme a la ley, preséntenos su declaración de renta con la cual se posesionó como director de Prosperidad Social. El señor Bolívar nos responde a través de los funcionarios de su entidad diciendo que él no está obligado a presentarla porque eso es confidencial. Fuimos en tutela y ganamos. Un juez le ordenó que debía entregarnos la declaración de renta. Luego, el Tribunal de Cundinamarca confirmó esa decisión diciéndoles, señor Gustavo Bolívar, por favor, entregue las declaraciones de renta desde que usted se posesionó como funcionario del Departamento de Prosperidad Social para que todo el mundo las pueda ver. Pues miren el nivel de desfachatez de Bolívar y miren lo que está escondiendo el señor Gustavo Bolívar, que entuteló, ojo a esto, entuteló al magistrado que le ordenó entregar esa declaración de renta. Es decir, Gustavo Bolívar atacó a la justicia por medio de una tutela para no entregar su declaración de renta. Pero en el fondo de todo esto, nosotros lo que queremos es transparencia y que el señor Bolívar explique varias cosas. Primero, ¿por qué durante el año 2022, cuando él era presidente de la Comisión Tercera del Senado, en donde nos clavaron a todos los colombianos con una nueva reforma tributaria, el señor Bolívar en Estados Unidos, en una de sus casas en Miami, de la cual era dueño del 50% él y dueño el 50% su hijo, ¿por qué el señor Bolívar le enajenó y le entregó esa casa por medio de este documento a su hijo, ese 50%, únicamente por un valor de $10? Situación que no declaró en Colombia y que no dijo absolutamente nada. Cuando nosotros sacamos esta denuncia, el señor Bolívar sale a decir que, ojo, que es que lo que hizo fue darle el pedazo de la casa a su hijo para poder sacar un crédito hipotecario y así poder pagar todos los impuestos que debía en Estados Unidos. Es decir, Bolívar también estaba colgado y no pagaba impuestos en Estados Unidos, como él se la pasa diciendo que eres una de las personas que más paga impuestos. Pero aquí hay muchas dudas. Porque, por ejemplo, el señor Bolívar, después de que nosotros hacemos público que él está entutelando a un magistrado para no entregar la declaración de renta, el señor Bolívar llega y dice que cuando lo obliguen, es decir, no la va a mostrar, cuando lo obliguen, pues él también va a salir a radicar derechos de petición para que todos los del Centro Democrático y todos los de Cambio Radical también las muestren. Oiga, señor Bolívar, a usted se le olvidó que usted era la persona que todos los días y todos los años como senador, como activista, le decía a los funcionarios de gobierno que mostraran sus declaraciones de renta. Ahora es usted el que oculta su declaración de renta para que nadie sepa en qué van sus movimientos financieros y presupuestales. Y esta es la desfachatez de Bolívar. Esta es la desfachatez del gobierno Petro, quien manipuló la ley que los obliga a mostrar la declaración de renta para que ningún funcionario de su gobierno y ya ningún servidor público del país hoy deba mostrar esa declaración de renta. Nosotros hacemos un llamado y denunciamos esto públicamente y por eso hemos radicado una acción de cumplimiento para que un juez le ordene al señor director de la función pública republicar, es decir, que se vuelvan a ver todas las declaraciones de renta de todos los funcionarios del Estado. No podemos los colombianos seguir ciegos ante los movimientos presupuestales y de patrimonio de los funcionarios que hoy, en medio de escándalos de corrupción, en medio de tantos señalamientos, están administrando nuestros impuestos. Bolívar, doble moral. A unos les exigía mostrar la declaración de renta, pero cuando le toca mostrar la de él, simplemente dice que no lo va a hacer. Centro Democrático, el partido de la oposición.
Gustavo Bolívar, antes senador y ahora director del DPS. ¿Evasor fiscal y manipulador de leyes a su favor? Esta es su lujosa casa en Miami, adquirida en 2017 por Bolívar, en $1.2 millones. En ese entonces, el pago fue financiado por el vendedor, y al cabo de un año, la hipoteca fue liquidada. Sin embargo, lo que realmente ha desatado las sospechas es lo que ocurrió en agosto de 2022, cuando Bolívar, siendo senador ponente de la reforma tributaria que introdujo el impuesto al patrimonio, transfirió la propiedad a su hijo por la irrisoria suma de $10. Este movimiento, realizado bajo el mecanismo Quick Claim Deed, ha levantado dudas sobre si Bolívar buscaba evitar la carga tributaria que él mismo ayudó a aprobar en el Congreso. La casa, que actualmente está evaluada en $3.287 millones, está registrada bajo una sociedad en la que su hijo Santiago Bolívar es el beneficiario y Gustavo Bolívar el administrador. A pesar de que entre 2018 y 2024 la propiedad no tenía ninguna hipoteca, en junio de este año se registró un nuevo préstamo por $1.69 millones, con vencimiento en 2025. La gran pregunta es si Bolívar declaró el valor real de este inmueble en su declaración de renta en Colombia. De no haberlo hecho, podría enfrentarse a acusaciones de evasión fiscal, enriquecimiento ilícito y conflicto de interés, debido a su rol como promotor y ponente de la reforma tributaria. Este escándalo podría indicar que Bolívar aprovechó su conocimiento de las leyes para proteger su patrimonio y evadir el impuesto al que están sujetos todos los ciudadanos. En Estados Unidos, si la transacción no fue adecuadamente reportada ante el IRS o si el valor del regalo fue manipulado para evitar impuestos, Bolívar podría enfrentarse a cargos de fraude fiscal o incluso de lavado de dinero. Las implicaciones legales son serias en ambos países y el hecho de que todo esto ocurra mientras él ocupa una posición tan visible agrava la situación. Para aclarar las dudas, Bolívar debe hacer pública su declaración de renta en Colombia y demostrar que actuó dentro del marco de la ley, lo cual se ha negado tajantemente, incluso entutelando a los magistrados que se lo han ordenado. De ser declarado culpable, las consecuencias podrían ir desde sanciones económicas hasta penas de prisión, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Los mantendremos informados sobre esta investigación. Impacto 24/7. No olvides seguirnos en redes sociales.